Gálatas capítulo 3, verso 27. Es un verso que trae mucha bendición para mi vida y que me insta todos los días para poder continuar afirmado en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer todos al unísono. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a repetirlo de nuevo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando hablamos de ser revestidos, podemos hablar de que es algo que es cubierto, algo que puede ser cubierto por X o por Y material. Puede ser un material aislante. ¿Por qué? Porque si en el momento nosotros queremos cambiarle la baldosa a este lugar, que entre otras cosas el lugar está muy bonito y muy precioso y les felicito, si lo vamos a cambiar y le colocamos otra tanda de baldosas, quiere decir que la estamos revistiendo. Básicamente eso es a lo que me quiero referir en el día de hoy. Ella tiene un aspecto, tiene una forma, tiene unas características, pero si la queremos cambiar y vamos a montar de nuevo una losa con nueva baldosa, vamos a revestirla. ¿Para qué? Con el objeto de que se vea bien bonita, para que se vea bien hermosa. Si miramos estos aspectos dentro del tema contextual en lo espiritual, tenemos en cuenta que ya muchos de nosotros llevamos un buen tiempo en el camino del Señor. Yo no sé usted cuántos lleve, si 20, si 30, si 40, si 50, pero tanto como aquel que apenas comienza, ¿para qué aquel que de pronto dice que lleva mucho tiempo? Y a veces nos jactamos por el tiempo. Créame que aún los primeros podrán ser últimos y los últimos podrán ser primeros, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No nos podemos descuidar. Podría el hablar de recubrir, lo podemos enmarcar también en darle una nueva forma, o sea, un nuevo brillo a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos lo creen así? Cuando yo me quiero recubrir del poder de Dios, es porque yo quiero brillar para Él. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta mañana, meditando en el sermón, me senté en el borde de mi cama mientras mi esposa se organizaba y empecé a embolar los zapatos. De otras cosas quedaron bien bonitos. Y los organicé y empecé a sacarles brillo. Porque yo decía, no, esto está muy feo, si voy a hacer, no, eso se ve muy feo y qué pena con los hermanos. Resulta que viéndolo de esta manera, yo veo que ellos resplandecen. Y constantemente, ¿usted cree que para dentro de 8 días no va a necesitar sacarles brillo? No, constantemente tengo que sacarles brillo para que ellos se vean bien. Yo creo que nos vamos entonces entonando un poquitico por el lado. Voy a tratar de ser un poco lo más breve, porque el mensaje que yo quiero dejar de parte de Dios esta mañana es que nos podamos recubrir, que nos podamos revestir del poder y de la autoridad de Dios, ya que vivimos tiempos difíciles. Que aprovechemos el tiempo, ya que son complicados. La misma palabra de Dios dice que son difíciles, ya que Él nos permitió de salir de lugares tan malos, tan terribles. Aprovechemos, hermanos. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Mire, si nosotros nos cansamos, si nosotros nos fatigamos, puede ser que ya hemos sido vestidos con el poder y con la autoridad de Dios, pero si yo me descuido, por este frente puede pasar un habitante de calle, puede pasar una mujer que vende su cuerpo en las calles de la ciudad de Medellín. Y este Dios es tan poderoso, tan grande y tan maravilloso, que su banca y la mía puede ser reemplazada por una persona de esas que está caminando. Yo no quiero y no deseo que nunca mi puesto ni mi posición sea traspuesta y que Dios tenga que meter a otra persona. Yo no quiero alejarme de esta vida tan linda y tan maravillosa. Por eso yo quiero todos los días, y yo sé que aquí hay una iglesia que quiere ser revestida del poder del Espíritu Santo de Dios, y vamos a sacarle brillo al Espíritu hoy, amén. ¿Cuántos lo creen así? Al cabo de mucho tiempo, o de un buen tiempo, ya muchos han dejado de brillar. ¿Usted de pronto no veía algún hermano o alguna hermana que brillaba mucho primero? No vamos a hablar de nadie, no. Yo tuve una de las personas que fueron de las que más me evangelizaron en un principio. Y me da tristeza mirarlo porque ya no brilla. Ya es una mente opaca, traslúcida. Ya se le ve un aspecto incluso hasta, no voy a decir la palabra, pero un aspecto bastante terrible. Pero en aquel tiempo brillaba. ¿Usted quiere seguir brillando, mi hermano? Jóvenes, ¿ustedes quieren seguir brillando? Yo deseo seguir brillando. Y vamos a brillar más el día que nos encontremos con Él. Pero vuelvo y le repito, yo puedo pensar que acá hay una serie de hermanos que a pesar de sus cargas espirituales, que a pesar de las emociones y de todas las cosas que están viviendo, yo sé que son personas que tienen ese vivo deseo
no solamente de seguir brillando, sino de muchos aquellos que de pronto están declinando. Yo sé que los que se encuentran acá van a desear volver a brillar, volver a sentir el poder y la autoridad de Dios como lo hacían en aquellos tiempos, cuando veníamos quizás al ayuno, cuando veníamos al culto de escuela dominical, cuando venían al culto de jóvenes los sábados en la noche, o cuando iban al programa y eran los primeros que estaban participando, cargando el bafle, moviendo sillas, barriendo, limpiando. Pero hoy alguien por la fe puede brillar de nuevo en la voluntad de mi Señor Jesucristo. Si usted conoce a uno, empiece a orar por él. Y yo creo que usted también se conoce, porque yo también tengo que orar por mí, porque yo quiero ser siempre, siempre, siempre muy resplandeciente en la voluntad del Señor, porque entre nosotros se tiene que mostrar esa virtud tan grande que Dios nos ha dado, porque la gente allá afuera necesita y tiene que conocer las bondades, hermanos, de este evangelio tan grande y tan poderoso. La gente se tiene que dar cuenta de que hay personas distintas, que nosotros no venimos a este lugar simplemente a ocupar una banca. Aquí no es un centro recreativo, aquí no es un lugar para ser solamente amigos. Sí, somos amigos en la voluntad del Señor, pero primeramente porque Él nos sacó de lugares que nosotros nos encontrábamos en situaciones perversas y muy tristes. Pero hoy acá el objeto es capacitarnos, es llenarnos, es resplandecer, para que cuando salgamos a la calle seamos revestidos, resplandecientes, y podamos brillar con el Espíritu de Dios, para que alguien que nos vea y nos diga: ese joven, esa señora, ese muchacho, esa muchachita, ese niño incluso tienen un espíritu distinto. Ellos tienen una actitud totalmente distinta. ¿Qué es lo que tienen? El Espíritu de la gracia de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ya no somos de las tinieblas, ya no somos de la oscuridad, ya no somos del bajo mundo, ya no hacemos lo que hacíamos antes, aunque sentimos y deseamos en algún momento pecar, porque la palabra de Dios me enseña por medio del apóstol Pedro que este bautismo que nosotros hemos accedido nos salva. Él nos salva, mas no quita la inmundicia de la carne, pero sí nos lleva a la aspiración de una conciencia nueva, de que ya sabemos qué es el pecado, qué es lo malo, qué es lo que nos hace daño. Por eso cuando camino por ciertos lugares, yo, por el poder de Dios y por el ser revestido por el poder de su Espíritu Santo, me empiezo a alejar de todas esas cosas. Y ahí es donde ellos afuera tienen que ver que esta iglesia es distinta, que esta iglesia no es tradicional, que esta iglesia no tiene un Cristo caído, que esta iglesia no tiene un Cristo que lo guardan en el bolsillo de atrás, ni tampoco en una estampita en el bolsillo que se la cuelgan en el pecho. No, nosotros tenemos al Cristo de la gloria, y Cristo está vivo y Él se mueve en este lugar esta mañana. Porque todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Qué bonito es decirlo con autoridad. Sabe que esto es en los momentos que yo más me deleito. Les dije que no iba a hablar de cosas tristes y no voy a hablar de cosas tristes, pero he pasado momentos muy difíciles. Pero en los momentos más difíciles, como dice un pastor, he aprendido a tener la paciencia, la calma y la tranquilidad. Aprendí de él que hay que orar antes, que hay que orar en medio y que hay que orar después de la victoria. Una consagración constante en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo será la única actitud para que nosotros podamos ser exitosos y poder ser revestidos del poder de Dios. Daniel oraba continuamente, no porque llegó al pozo de los leones. Antes de llegar al pozo ya él oraba. En medio del pozo oró, y luego fuera del pozo siguió orando y dándole gloria al rey. Y el rey Darío tuvo que reconocer ante todo el mundo y escribir un anuncio y decretar palabras y decir: sea bendito, sea grande, sea poderoso el Dios de Daniel, Jehová de los ejércitos. Por eso me llama la atención ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el verso 30, hablando Cornelio,
en una situación muy particular, hablando de esas prendas resplandecientes. Y con ello yo quiero que sigamos metidos en el tema de que nos vamos a revestir, pero para ello le vamos a sacar brillo. Le vamos a sacar brillo, hermanos. Yo sé cómo lo vamos a hacer hoy. Le vamos a sacar brillo al Espíritu, pero de una manera contundente. Amén. Dice Cornelio: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Hay oportunidades extraordinarias. Este es un versículo que a la gente le parece que simplemente es un versículo, pero esta historia partió la vida de la humanidad en pedazos y le dio una nueva categoría, le dio un nuevo margen, porque es el nacimiento de la iglesia que hoy está acá en la gran avenida proclamando y anunciando el nombre de Jesús. Me gusta lo que dice Eclesiastés capítulo 9 verso 8, hablando de la vestidura blanca, hablando de la vestidura resplandeciente. El consejo de Dios para esta generación dice de la siguiente manera: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hay una característica en la palabra de Dios donde nosotros podemos ver un ejemplo físico y lo llevamos a la parte espiritual de lo que significa lo que es la vestidura del cristiano, a través de Efesios capítulo 6, sobre la armadura de Dios. Amén. Amén. ¿Han escuchado hablar de la armadura de Dios? Han hablado que tenemos que tener unas características para poder vencer en este campo espiritual, que no es contra sangre, que no es contra carne, que es un poder espiritual, que cómo lo vamos a vencer. El pastor decía algo muy importante: hay que orar. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que yo creo que la oración no es la que responde. La que responde o el que responde es el que contesta la oración. Porque quizás muchos pueden orar, pero aquel que yo conozco tiene poder y autoridad para contestar cualquier oración esta mañana. Métase por fe, porque nos vamos a revestir del poder de Dios y le vamos a sacar brillo al Espíritu en nuestras vidas. Créalo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 14? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hablando de los guerreros del pasado, antes de montarse en su armadura, antes de que las personas que se encargaban de ayudarles para salir a la guerra, ellos se vestían y organizaban su armadura de guerrero, pero tenían que ceñir los lomos. ¿Qué significa ceñir los lomos? Eso significa apretar, ajustar, rodear la cintura u otra parte del cuerpo con una prenda de vestir. Ceñir significa apretar la vestidura. Para la vida espiritual, ¿esto qué significa? Nos representa la actitud de ser listo, de estar preparados para salir, actuar y tener así ligereza. Amén. Tener ligereza en lo que tenemos que hacer en la obra del Señor. La primera carta de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, la coraza de justicia. La coraza se refiere a una cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda. Se la colocaban después de tener la vestidura. Iba en la parte frontal y en la parte de la espalda. La policía hoy en día tiene una especie de chaleco antibalas y lo utilizan ¿para qué? Para que en el momento de un ataque al menos esas partes vitales sean protegidas, porque aquí en el pecho tenemos el corazón y una serie de órganos que son vitales. Ya para la cabeza utilizarán otra clase de armadura. Pero ¿qué podemos entender con esto? Que yo como cristiano tengo que estar protegido por todos los frentes, por delante y por detrás. Yo tengo que ser como el vigilante. Yo tengo que ser como el soldado en la guerra, con el fusil en la mano, con un ojo cerrado y con el otro abierto, mirando por delante y mirando para atrás, con la actitud del guerrero para que el enemigo no me coja desprovisto. Amén. ¿Estamos siendo claros? Romanos 8:1 dice: ahora pues, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué?
Porque están vigilantes todo el tiempo hacia allá y todo el tiempo hacia acá. Todo el tiempo mirando por dónde caminan y todo el tiempo mirando quién viene detrás de mí. Porque no es solamente por donde yo voy, sino también el que viene detrás de mí. Es un término espiritual para que lo podamos entender. Ahora, calzados los pies con el apresto del evangelio, de alguna manera son los pasos del guerrero. Utilizaban una prenda que les daba la firmeza, sus zapatos, sus botas, para poder caminar por lugares empedrados, lugares peligrosos, donde ellos podían pisar firmemente y no se caían. Nosotros tenemos un pie de calzado que nos da autoridad para caminar de frente, y se llama el evangelio de la salvación. Amén. ¿Cuánto les gusta? Romanos 10:15 y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro calzado, ese es el apresto del evangelio que llevamos enfrente, anunciando al guerrero de guerreros, a Jehová de los ejércitos, al gigante, a la fortaleza de los siglos. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Es el instrumento que ellos usaban para atacar, o más bien para controlar las flechas incendiarias que lanzaba el enemigo. Para nosotros es el instrumento con el que apagamos la incredulidad. Es el instrumento con que nosotros le damos fortaleza a nuestras mentes. Simplemente la fe tiene algo de sencillo. El creer en Dios me lleva a traer beneficios y promesas, no solamente eternas, sino también terrenales. Pero básicamente la fe es creer en Dios. Solamente eso. Simplemente usted tiene fe, crea en Dios y obedézcale a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y tomad el yelmo de la salvación, verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. El yelmo de la salvación era una cobertura que protegía la cabeza, un casco. Y lo quiero resumir de la siguiente manera: nosotros tenemos una cobertura que nos la brinda este evangelio poderoso de la salvación, con la cual me ayuda a proteger mi mente, mis pensamientos, mis emociones, y me ayuda a actuar de la mejor manera como el Señor me lo indica. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, que nuestras mentes estén conectadas siempre con el reino de los cielos. Dice el salmista: que sean gratos los dichos de mi boca, que sean gratas las palabras que salen de mi interior, y la meditación de mi corazón, no el carnal, sino el corazón mental. ¿En qué piensas, hermano? ¿En qué piensas, hermana? Que sean gratos esos dichos que salen de tu boca, pero el pensamiento también tiene que estar acorde con el entendimiento y lo que hay en tu vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y viene uno de los instrumentos más poderosos, y es la espada del Espíritu. ¿Sabe que era la herramienta que más, o de la que más tiempo le dedicaban los guerreros? Ellos se sentaban. Aquí es donde yo quiero que ustedes se guarden este pensamiento esta mañana, mis hermanos, ya comenzando la tarde. Le sacaban brillo a la espada y se sentaban enfrente. Podían entrar aquellos personajes y, escudriñando un poco la historia, llegaban aquellos, digamos, utileros entre comillas, le ayudaban. Venga, guerrero, vamos a ayudarle a usted. Usted va en la primera caballeriza, en la primera parte. Aquí están las vestiduras para que ciña sus lomos. Aquí está el yelmo. Aquí está la coraza, todo. Y empezaban a sacar todo, pero la espada la cogía el guerrero y se sentaba y le sacaba brillo. Nosotros tenemos una palabra poderosa, a la cual constantemente le estamos sacando brillo, porque cuando la predicamos, allá las personas se convierten. Porque cuando empezamos a anunciar el evangelio de la salvación, créanme que Dios empieza a hacer milagros grandes y poderosos.
Mira, esta palabra tiene un alcance que usted no se alcanza a imaginar. Usted cree que simplemente por abrir la boca de pronto se va a llevar un vituperio en el metro o en el bus. No, pero créame que llegan momentos en los cuales Dios obra de una manera tan grande y tan poderosa que lo pone en lugares celestiales, y usted se tiene que maravillar y después llegar a este lugar y decirle: pastor, esta semana tenía miedo de predicar, pero hoy vengo porque me subí a un bus, anuncié su palabra, me anuncié la palabra del Señor y Dios me usó de una manera grande, y tiene que venir a este lugar y decirle: Señor, gracias. ¿Y sabe qué está haciendo con eso? Le está sacando brillo al espíritu, porque está sintiendo el deseo de agradarle, porque está sintiendo el deseo de escudriñarlo, de estudiarlo todo el tiempo. Ahí en Ciudad de México yo predicaba cerca del aeropuerto Benito Juárez, y pasó enfrente un indigente, un habitante de calle, y cuando yo predicaba no era yo, era el poder de Dios, porque aquella persona, cuando me vio predicar, cuando escuchó lo que yo anunciaba, se paró y me empezó a mirar. Y cuando lo abracé, hay poder en el nombre de Jesús. Traté de sentir fastidio, pero cuando lo abracé, sentí como si estuviera abrazando una de mis dos preciosas hijas. Y lo abracé y empecé a llorar con él y empecé a hablar en lenguas. Y solamente le dije estas palabras: varón, tienes una vida miserable. Y él me decía: sí. Nadie te quiere, sí. Todos te desprecian, das fastidio, hueles maluco, pero para el Rey de la Gloria eres un príncipe. Solo déjate tratar. Y ese muchacho se tiró al suelo y lloraba, y lloraba, y lloraba. Entramos a la iglesia, lo evangelizamos, y yo confío que Dios comenzó a hacer algo grande en él. Por eso no pierdas tu posición, iglesia. Por eso hoy revístete del poder de Dios. ¿Quieres estas experiencias? Yo sé que las has vivido, pero revístete y sácale brillo a la espada del Espíritu, para que ella corte como sabe cortar, para que ella entre a los tuétanos, las coyunturas, para que parta el alma, para que parta el espíritu, para que discierna los pensamientos que hay en el corazón y haga lo que la medicina, lo que la ciencia, lo que la filosofía, lo que las teorías humanas no pueden hacer. Solamente el poder de Dios es el único que lo puede hacer. Tengo un deseo muy grande que Dios se glorifique más en este lugar. Vivir experiencias en Él es lo más grande. Yo no me quiero apartar de Él. Usted tiene que cuidar su mente. Usted tiene que cuidar su corazón. Usted tiene que cuidar su vida. Yo quiero que alguien que se quiera revestir del poder de Dios venga a este lugar. Y vamos a sacarle brillo al Espíritu de Dios. Oh, dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Iglesia, vamos a sacarle brillo al Espíritu. Yo veo a un hijo de Dios sentado con el arma poderosa que es la palabra del Espíritu, no limpiando la carátula de la Biblia, no sacándole el polvo porque ya parece como hojas amarillas. No, yo veo a alguien abriéndola, leyéndola, escudriñándola y poniéndola por fiel testimonio para que Dios haga cosas grandes. Un joven que venga pasando momentos difíciles, yo quiero que venga a este lugar. Siento el deseo de orar por él. Un joven que crea que ha perdido el brillo. Un joven que sienta que el brillo se está apartando de su vida, que venga a este lugar. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a invocar ese nombre que es nombre sobre todo nombre. Hermanos, hay que salir a anunciar la palabra. Hay que mostrarle al mundo que Él transforma. Yo soy testigo de la grandeza de Dios. Yo soy testigo porque a mí particularmente me tocó vivirlo. Cambiar una cabina de radio con todo el prestigio, con toda la posición, estar en los mejores lugares. Y hoy con 2 computadores viejos, una consola de audio, con un micrófono, pero a través de un ministerio tan pequeño, pero con el poder de Dios, Él ha hecho lo que la teoría humana no ha podido hacer por nadie, y es transformar el corazón de un hombre y de una mujer. Levante sus manos y vamos a orar.